Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro primer video sobre el cálculo de exergía destruida. En esta ocasión vamos a calcularla para una turbina. Te recuerdo que si no estás familiarizado con el término de exergía, recuerda que exergía es el máximo trabajo útil posible. Ya esto lo hemos definido con lujo de detalles en videos anteriores. ¿Quieres repasar el concepto de exergía? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y antes de comenzar a calcular la exergía destruida, repasa muy bien el concepto de exergía. Por lo tanto, quizás te preguntes, pero profesor, exergía es trabajo útil máximo posible. Pero, ¿qué significa destruida? Exergía destruida. Este término significa el trabajo perdido debido a las irreversibilidades, el trabajo que se deja de aprovechar. Muy bien. Para ilustrar este cálculo vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Una turbina no adiabática expande 20 kg por segundo de vapor de agua desde 8 MPa y 700 grados centígrados hasta 300 kPa y 200 grados centígrados. Se conoce que la turbina produce 15 megavatios de potencia y que se encuentra en un ambiente de 27 grados centígrados. Calcular. Primero, la cantidad de calor que desprende la turbina. Segundo, ¿cuál es la tasa de exergía destruida en la turbina? Tercero, obtener la producción de potencia reversible de la turbina. Y por último, indique si este proceso es irreversible, reversible o imposible. Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo. En pantalla se muestra la turbina con los datos proporcionados. Y cuando estemos calculando exergía, siempre se nos darán estos datos. Obsérvalos acá. P sub 0 y T sub 0. Estas son las propiedades del ambiente que rodea al equipo, en este caso la turbina. La temperatura ambiente es de 27 grados centígrados y la presión ambiente, o lo que es lo mismo la presión atmosférica, es de 100 kilopascal. En este momento voy a hacer un breve comentario. La primera parte de este ejercicio la voy a desarrollar un poco directa, ya que fue explicada con lujo de detalles en un video anterior. Y acá te dejo el mismo. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y visualiza con lujo de detalles cómo calcular el flujo de calor que desprende esta turbina. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿por qué has seleccionado un ejercicio donde ya se calculó el flujo de calor que desprende la turbina? Porque en ese mismo video que te acabo de recomendar, también calculamos el flujo de entropía generada. Lo calculamos, ¿sí? En ese video. Ahora bien, quizás en este momento también te preguntes, pero un momento, acá este video es sobre exergía destruida, cálculo de exergía, saber si el proceso es posible o no, así como calcular la potencia reversible máxima posible. ¿Qué está sucediendo, profesor? Muy bien, he tomado el ejercicio que ya desarrollé en ese video porque en ese video se calculó solo el flujo de entropía generada, únicamente. No se calculó la exergía destruida, pero ese ejercicio sirve de ilustración para que conozcas los caminos posibles a la hora de calcular la exergía destruida. La primera pregunta que se hace el estudiante es ¿cómo debo proceder? ¿Cómo debo proceder para calcular la exergía destruida? ¿Cómo, profesor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué caminos existen? Muy bien, observa. El camino que a mi juicio es el más corto y el más directo es el siguiente. La exergía destruida no es más que la temperatura del ambiente, esta de 27 grados centígrados, que ojo, acá se debe colocar en unidades absolutas, es decir, en Kelvin, multiplicada, ojo, atención, multiplicada por la entropía generada. Este es el camino que a mi juicio es más corto. Por supuesto, si te piden la exergía destruida por unidad de tiempo, utilizarás acá el flujo de entropía generada. Muy bien, observa lo sencilla que es esta fórmula. Simplemente multiplicar la temperatura ambiente por la entropía generada. Y por supuesto, en este camino debes perfectamente dominar, ojo, atención, dominar el cálculo ¿de qué? El cálculo de la entropía generada. Y por supuesto, para obtener la entropía generada, por lo general aplicamos un balance de entropía. Y ya hemos desarrollado varios ejercicios sobre balance de entropía. ¿Te los has perdido? No te preocupes, acá siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa todos los ejercicios de balance de entropía.
Ahora bien, quizás este camino, que tal como ya te mencioné, a mi juicio es el más corto, te parezca un poco largo. Pero más largo aún es que calcules la exergía destruida recurriendo a un balance de exergía. Este camino por lo general es un poco más largo, pero por supuesto perfectamente válido. Ojo, independientemente que calcules la exergía destruida por el primer camino o por el segundo camino, llegarás exactamente al mismo resultado. Ahora bien, la justificación de por qué el primer camino es más corto que el segundo es la siguiente. Recuerda que en un balance de entropía únicamente conduce entropía el calor, únicamente, o el flujo de calor, y la masa, o el flujo másico. Únicamente estas dos características físicas conducen entropía. Únicamente el flujo de calor conduce entropía y el flujo másico también conduce entropía. Pero ojo, ya sabemos que el trabajo o la potencia nunca conducen entropía. Jamás, nunca, no. En cambio, si aplicas un balance de exergía, debes considerar la exergía que transporta el calor, el flujo de calor, la exergía que transporta la masa o el flujo másico y también la exergía que transporta el trabajo o la potencia. Las tres características conducen exergía. En cambio, en un balance de entropía únicamente vas a tener siempre dos características. Bueno, y si el sistema es abierto, porque por supuesto si el sistema es cerrado, no conducirá masa, únicamente calor, ¿correcto? Y acá, si el sistema es cerrado, no conducirá masa, pero habrán entonces dos características, el calor y el trabajo. Tal como puedes visualizar, por lo general es más corto aplicar un balance de entropía que un balance de exergía. Pero repito, puedes hacerlo por cualquiera de los dos caminos y siempre te conducirán al mismo resultado. Y finalmente, antes de comenzar a resolver nuestro ejercicio, que lo haré por supuesto de las dos maneras, para que visualices la diferencia, vale mencionar lo siguiente. Si en algún momento te piden calcule las irreversibilidades, ojo, las irreversibilidades, lo que se está pidiendo es justamente el cálculo de la exergía destruida. Son sinónimos. Y por supuesto, para un aparato que produce potencia, ojo, que produce potencia, como una turbina, puedes aplicar la siguiente fórmula también. Repito, ya que es muy importante, esto aplica únicamente a aparatos que producen trabajo. No aplica a compresores. Los compresores consumen trabajo. La exergía destruida también es equivalente al trabajo reversible máximo posible de salida menos el trabajo real de salida. Repito, esto aplica única y exclusivamente a aparatos que producen potencia o que producen trabajo. Genial. Habiendo explicado estos importantes detalles, ahora sí, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Para conocer el calor que desprende la turbina, debemos conocer las propiedades tanto a la entrada como a la salida de la misma. Con P1 y T1 nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Y por qué la tabla de vapor sobrecalentado? Porque sabemos que cuando trabajamos con agua en turbinas, siempre entra en el estado de vapor sobrecalentado. Y vamos a tomar nota tanto de la entalpía como de la entropía. De la misma manera vamos a hacer para el estado 2. Con P2 y T2 definimos el estado y el mismo es vapor sobrecalentado. ¿No recuerdas cómo definir un estado? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y aprende hoy mismo a definir todos los estados termodinámicos. Muy bien, con la presión de 0,3 megapascal, y quizás te preguntes, ¿pero por qué 0,3 megapascal? Porque las tablas de vapor sobrecalentado siempre vienen en megapascal. Por lo tanto, debemos transformar estos 300 kilopascal, estos que están acá, a megapascal. Y eso se hace simplemente dividiéndolo entre 1000. Muy bien. Y al dirigirnos a dicha tabla, también vamos a anotar tanto la entalpía como la entropía. Y listo, de esta manera podemos ahora aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, primera ley de termo, pero para un sistema abierto, ojo, recordemos que no es lo mismo aplicar la primera ley a un sistema cerrado o a uno abierto, que nos dice lo siguiente: el flujo de calor será igual al flujo másico por la variación de entalpía, la entalpía en el estado final menos la entalpía en el estado inicial, más
la potencia de trabajo que produce nuestra turbina. Ya sabemos que nuestra turbina maneja un flujo másico de 20 kilogramos por segundo, ¿correcto? Ya que es dato de nuestro ejercicio, vamos a multiplicarla por la diferencia de entalpía. ¿Cuál es la entalpía final? La misma es de 2865,9 kJ sobre kilogramos. Y la entalpía inicial es de 3882,2 también en kilojoules sobre kilogramos. Vamos a añadir acá las unidades. Kilojoule por cada kilogramo. Más, y la potencia que genera la turbina es de 15 megavatios. Pero recuerda que mega es 1.000.000. Por lo tanto, los 15 megavatios se pueden colocar como 15.000 kilovatios. Como K es 1000, 1000 por 1000, que son estos tres ceros, es 1.000.000. Muy bien. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, quedando en kilojoule por segundo. Pero recordemos que el joule sobre segundo es vatio. Por lo tanto, la primera expresión vendrá en kilovatio. Perfecto. Coincide con la unidad del segundo sumando. Y por tal razón podemos efectuar la operación. Al utilizar una calculadora se obtiene que el flujo de calor que se desprende de nuestra turbina toma un valor de menos 5.326 kilovatios. Este es el flujo de calor que se desprende de nuestra turbina. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿por qué el calor ha dado negativo? Recuerda que cuando el calor sale de un sistema es negativo, pero cuando el calor entra a un sistema es positivo. Muy bien, vamos a guardar nuestro flujo de calor que se desprende de nuestra turbina. Vamos a colocarlo por acá. Este es el flujo de calor que sale de nuestra turbina. Ahora procedamos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. Vamos a calcular la energía destruida de nuestra turbina. Tal como ya te mencioné, el camino más corto para calcular la energía destruida, el flujo de energía destruido, será igual a T sub 0 por el flujo de entropía generado. Ya en el video que te recomendé, calculamos el flujo de entropía generado a través de un balance de entropía que se le aplicó a esta turbina. Es por ello que te invito a ver ese ejercicio para que visualices cómo aplicar un balance de entropía a esta turbina, y nos arrojó como resultado que el flujo de entropía generado era igual a 18,37 kilovatios por Kelvin, y por supuesto nos había dado positivo. Al conocer el flujo de entropía generado y la temperatura del ambiente que rodea la turbina, inmediatamente podemos conocer la exergía destruida de la misma. Esta será igual a 27 grados centígrados, pero ojo, atención, siempre esta temperatura debemos llevarla a unidades absolutas, es decir, debemos llevarla a Kelvin, simplemente sumando 273, y esto multiplicado por la entropía generada, la cual ya conocemos porque se le aplicó un balance de entropía a esta turbina, y ya te dejé el video donde explico con lujo de detalles cómo aplicar dicho balance de entropía a esta turbina. Muy bien, el resultado fue 18,37 kilovatios por Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la exergía destruida en esta turbina toma un valor aproximado de 5.511 kilovatios. Y recuerda que destruida significa el trabajo perdido, el trabajo desperdiciado. ¿Y por qué se pierde? Se pierde debido a las irreversibilidades. Esta es la cantidad de trabajo que se deja de aprovechar de esta turbina, repito, debido a las irreversibilidades. Ahora bien, vamos a utilizar el segundo camino para calcular la exergía destruida, que es aplicando un balance de exergía, no un balance de entropía, de tal forma que puedas seleccionar entre un camino u otro, a pesar de que ya te recomendé que utilizaras este primer camino. Aprende a aplicar un balance de entropía a estos dispositivos y te aseguro que al mirar nuestros videos de balance de entropía lo dominarás perfectamente. Y luego aplica esta sencilla ecuación para obtener la exergía destruida de forma prácticamente inmediata. Muy bien, vamos a aplicar el segundo camino para verificar que efectivamente nos conduce al mismo resultado. El balance de exergía nos dice lo siguiente: la exergía que entra menos el flujo de exergía que sale, menos
La exergía destruida siempre es igual a la variación de exergía con respecto al tiempo de nuestro sistema, pero como estamos trabajando con un sistema abierto, el flujo se comporta de manera estable. Por lo tanto, la variación de exergía con respecto al tiempo es exactamente igual a cero. Y la razón es porque el flujo es estable o permanente. Por lo tanto, de esta sencilla ecuación podemos despejar la exergía destruida. Así, la exergía destruida será igual a la exergía que entra menos la exergía que sale. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cómo podemos calcular la exergía que entra y sale de nuestro sistema? Bueno, para ello debemos examinar nuestra turbina. La exergía destruida será igual. ¿Qué está entrando a nuestra turbina? Lo único que visualizamos que está entrando es justamente el flujo máximo de vapor que entra por acá, ¿correcto? Es lo único que entra. No está entrando trabajo, ni tampoco está entrando calor, ni está entrando alguna otra corriente de masa. Y por supuesto sabemos que la masa conduce exergía. ¿Y cómo la calculamos? De la siguiente manera. El flujo másico que circula por nuestra turbina por el flujo de exergía a la entrada, la cual se escribe así, de esta manera. Menos, ¿y qué está saliendo? Vamos a abrir acá una llave, veamos todo lo que sale. Por supuesto, visualizamos que también sale masa por el otro extremo de la turbina, ¿correcto? Y esa masa lleva exergía. ¿Cómo podemos escribir esto? Así. Es el mismo flujo másico de vapor, porque recuerda que la masa se conserva, multiplicado por el flujo de exergía a la salida. Más, pero también estamos visualizando que sale calor, mira. Y sabemos que el calor lleva exergía. ¿Cómo podemos escribir esto en nuestra ecuación? Así. Para considerar la exergía que sale debido al calor, se escribe lo siguiente. 1 menos la temperatura ambiente sobre la temperatura del sumidero de quien está recibiendo ese calor, y todo esto multiplicado por el flujo de calor que sale de nuestra turbina. Pero ojo, también está saliendo trabajo o potencia, y sabemos que el trabajo también conduce exergía. Por lo tanto, se debe considerar. ¿Cómo consideramos la exergía que lleva ese trabajo? Simplemente escribiendo la potencia que sale de nuestra turbina. Siempre recuerda que el trabajo o potencia también conducen exergía. Prácticamente todos los elementos conducen exergía. La masa, el calor y el trabajo. Los tres conducen exergía. En cambio, entropía es solamente conducida por la masa y el calor. El trabajo nunca conduce entropía, pero la exergía sí es conducida por trabajo, calor y masa, tal como ya te lo mencioné. Muy bien. Vamos a proceder a simplificar un poco esta ecuación. ¿Cuál es la temperatura del ambiente que recibe el calor? Bueno, como el calor sale justamente al ambiente, míralo acá, fija tu atención acá, sale justamente al ambiente que se encuentra a 27 grados centígrados, que es la misma T sub 0 del numerador, míralo acá, te va a quedar T sub 0 sobre T sub 0. Repito, ¿por qué? ¿Por qué T sub S es igual a T sub 0? Porque el ambiente que rodea la turbina es quien recibe el calor. Por lo tanto, T sub 0 entre T sub 0 es igual a 1, evidentemente. Así, la simplificación en este caso es colocar acá T sub 0 sobre T sub 0, que es 1, y por supuesto 1 menos 1 es 0. Bajo estas circunstancias, este término se va a 0, porque claro, 0 multiplicado por cualquier valor de flujo de calor es igual a 0. Así, la exergía destruida no será más que, como el flujo másico de vapor es constante, vamos a extraerlo factor común y lo vamos a multiplicar por el flujo de exergía a la entrada menos el flujo de exergía a la salida, menos por este menos que está acá, menos por más menos. Y por supuesto, este menos, cuidado, este menos afecta a todos los signos dentro de la llave. Por lo tanto, menos por más también es menos, menos la potencia que sale de nuestra turbina. Excelente. El balance de exergía nos ha conducido a esta ecuación. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra, vamos a borrar el balance de exergía para proceder a efectuar los cálculos que faltan, que son fundamentalmente el flujo de exergía a la entrada y el flujo de exergía a la salida. ¿Cuánto vale el flujo de exergía a la entrada? Simplemente es la entalpía a la entrada menos H sub 0 menos T sub 0 que multiplica la entropía de la entrada menos S sub 0.
Tal como puedes visualizar, cuando estemos trabajando con exergía, vamos a necesitar las propiedades H sub 0 y S sub 0, entalpía y entropía en este caso, porque estamos trabajando con un sistema abierto. Cuando trabajamos con sistemas cerrados, también debemos conocer el volumen específico sub 0. Muy bien. Pero, ¿cómo conocemos estas dos propiedades? Debes observar la sustancia con la cual estás trabajando con agua, y debes hacerte inmediatamente la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encontrará el agua a condiciones ambientales, es decir, a T sub 0, 27 grados centígrados y presión ambiente de 100 kilopascal? ¿Cómo se encuentra el agua en el ambiente? Muy bien, esta se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, las propiedades se obtienen así. Con P sub 0 y T sub 0 vas a la tabla de vapor saturado. Tabla de vapor saturado. Pero ojo, hay dos tablas de vapor saturado, entrada por temperatura y entrada por presión. Como conoces la temperatura, se prefiere utilizar siempre la tabla de entrada por temperatura. Y en este caso que estamos trabajando con agua, podemos aproximar H sub 0 a H sub F. Recuerda que F es líquido saturado y S sub 0 a S sub F, a la entropía para líquido saturado, con la temperatura de 27 grados centígrados. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada a entrada por temperaturas. Como tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, debemos interpolar. Pero para 25, acá tenemos el valor de H sub F y el valor de S sub F, líquido saturado. Y recuerda que estamos considerando líquido saturado porque el agua a condiciones ambientales se encuentra en estado líquido. De la misma manera, para 30 grados tienes H sub F y S sub F. Simplemente interpolando para 27 grados centígrados obtendrás justamente estos valores. Obsérvalos acá. H sub 0 vale 113,2 interpolando y S sub 0 0,395 kJ sobre kilogramos Kelvin interpolando. Y listo. Por lo tanto, el flujo de exergía a la entrada será igual. ¿Cuánto vale la entalpía en el estado 1? Bueno, vale 3882,2 kJ sobre kilogramos, ¿correcto? ¿Cuánto vale H sub 0? Bueno, ya sabemos que vale 113,2 y por supuesto todo esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Menos T sub 0, ojo, siempre recuerda que en estas ecuaciones siempre la temperatura va en unidades absolutas, es decir, en Kelvin, mucho cuidado. Como la temperatura es de 27 grados centígrados, al sumarle 273 se obtienen 300 Kelvin. Mucho cuidado con ese detalle por la diferencia de entropía. La entropía en el estado 1 ya fue anotada y vale 7,2822. Menos la entropía sub 0 que vale 0,395. Y por supuesto esto viene en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, quedando en kilojoule kilogramos. Perfecto, esta misma unidad. Por lo tanto, podemos efectuar la operación. Al realizarla en una calculadora, se obtiene que el flujo de exergía a la entrada de esta turbina toma un valor aproximado de 1702,84 kJ por cada kilogramo. Pero como conocemos el flujo másico de vapor, puedes perfectamente multiplicarlo en este momento por los 20 kilogramos por segundo y obtener dicho flujo de exergía por unidad de potencia, ya que al examinar las unidades, kilo se va con kilo, quedando en kilojoule sobre segundo, que ya sabemos que es kilovatio. Por lo tanto, el flujo de exergía a la entrada de esta turbina, gracias a que conocemos el flujo másico de vapor, también se puede expresar como 34.056,8 kilovatios. Por supuesto, este valor surgió de multiplicar 1702,84 por 20. ¡Genial! Examinemos nuestra fórmula para calcular la exergía destruida. Obsérvala acá. Ya conocemos el flujo másico, por supuesto, conocemos la potencia que desarrolla la turbina y también conocemos el flujo de exergía a la entrada. Lo único que falta por conocer es el flujo de exergía a la salida. Procedamos a calcularlo y ya verás que al calcular el flujo de exergía a la salida utilizaremos exactamente el mismo procedimiento. Para obtener el flujo de exergía a la salida utilizamos exactamente la misma fórmula. Así, entalpía a la salida menos H sub 0 menos T sub 0 por la entropía a la salida menos S sub 0. Pero todos estos valores ya los conocemos, por lo tanto vamos a sustituir. Así, el flujo de exergía a la salida será igual. ¿Cuánto vale la entalpía a la salida? Es decir, H sub 2, 2865,9.
y la entalpía su cero vale 113,2. Lo tenemos acá destacado en amarillo en el centro de la pantalla. Por supuesto, esto viene en kilojoule sobre kilogramos, menos la temperatura. Recuerda que acá la temperatura siempre va en Kelvin, nunca lo olvides, menos 300 Kelvin, porque claro, 27 grados centígrados más 273 son 300 Kelvin, multiplicado por la diferencia de entropía. ¿Cuánto vale la entropía a la salida? Vale 7,3132, menos ese su cero que vale 0,395. Observa qué fácil y sencillo es obtener la exergía de flujo en un sistema abierto. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, quedando en kilojoule kilogramo. Perfecto, exactamente esta misma unidad. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo de exergía a la salida toma un valor aproximado de 677,24 kilojoule por cada kilogramo. Pero como conocemos el flujo másico de vapor, puedes multiplicarlo por el flujo másico de vapor perfectamente y obtener el flujo de exergía a la salida en kilovatios. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo se va con kilo, quedando en kilojoule sobre segundo, es decir, kilovatios. Y al efectuar este sencillo producto, se obtiene que el flujo de exergía a la salida toma un valor de 13.544,8 kilovatios. Perfecto, ya tenemos todos los valores que necesitamos. Vamos a abrir un poco más de espacio para ahora proceder a sustituir en la ecuación que nos permitirá conocer la exergía destruida. Por lo tanto, el flujo de exergía destruido no es más que... Acá no será necesario multiplicar por el flujo másico de vapor porque ya he multiplicado los flujos de exergía por su correspondiente flujo másico de vapor. Vamos a colocarle acá un puntico para saber que ya vienen por unidad de tiempo. Pero, ojo, otra forma de hacerlo es dejar estos flujos de exergía en kilojoule kilogramo, así, kilojoule kilogramo, y aquí multiplicarlo por el flujo másico de vapor. También lo puedes hacer de esa manera. Evidentemente llegarás exactamente al mismo resultado. Muy bien. ¿Cuál fue el flujo de exergía a la entrada? Bueno, el flujo de exergía a la entrada nos arrojó como resultado 34.056,8 kilovatios, ¿correcto? Menos... ¿Y cuál fue el flujo de exergía a la salida? Bueno, lo acabamos de calcular y generó como resultado 13.544,8 kilovatios. Y por supuesto, la potencia que produce la turbina es dato, es de 15 megavatios, pero vamos a colocarla en kilovatios. Menos 15.000 kilovatios. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, esta suma algebraica, se obtiene que la exergía destruida toma un valor aproximado de 5.512 kilovatios. Observa que por el primer camino nos dio 5.511, pero es prácticamente el mismo resultado. La diferencia radica de las aproximaciones realizadas cuando utilizamos la calculadora, pero tal como puedes visualizar, se puede concluir que hemos llegado exactamente al mismo resultado. De tal forma que ahora ya conoces dos caminos para calcular la exergía destruida. Ahora vamos a dar respuesta al apartado C de nuestro ejercicio. ¿Cuál es la potencia reversible máxima que genera esta turbina? Acá hay que tener mucho cuidado. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos tener especial cuidado, profesor? Porque hasta ahora hemos calculado la potencia real que genera una turbina y esta potencia se obtiene cuando consideramos las irreversibilidades. ¿Y cómo sabemos que existen irreversibilidades? Bueno, porque la entropía se incrementa, es decir, existe una variación de entropía durante el proceso. Pero hasta ahora hemos estudiado que la potencia ideal de una turbina, ojo, también conocida como la potencia reversible de la turbina, se obtiene cuando la variación de entropía es nula. Es decir, cuando la entropía a la entrada de la turbina es igual a la entropía a la salida de la turbina. Así hemos calculado hasta ahora la potencia reversible de la turbina. Pero ahora no queremos esta potencia, queremos es la potencia reversible de la turbina, pero ojo, acá viene la diferencia, la máxima posible.
Esta es la diferencia. Y ojo, esta no se calcula considerando variaciones de entropía nula. No, así no la vamos a calcular. Y quizás en este momento te preguntes, pero entonces, ¿cómo vamos a obtener esa potencia reversible máxima, profesor? Bueno, de la siguiente manera. Tal como ya te mencioné, siempre la exergía destruida es exactamente igual a la potencia reversible de la turbina, y esta sí es la máxima, menos la potencia real que está produciendo nuestra turbina. Y esta potencia real ya la conocemos, esta. Vale 15 megavatios. Y por supuesto también conocemos la energía destruida, la acabamos de calcular. Por lo tanto, de esta sencilla ecuación vamos a despejar la potencia reversible máxima de nuestra turbina. Así, la potencia reversible máxima de nuestra turbina será igual a el flujo de energía destruido más la potencia real que produce nuestra turbina, porque claro, está negativa, pasa al otro lado, positiva. ¿Cuánto vale la energía destruida? 5.512 kilovatios, ¿correcto? ¿Y cuánto vale la potencia real que produce la turbina? Bueno, vale 15.000 kilovatios. Al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la potencia reversible máxima posible que se puede obtener de esta turbina toma un valor de 20.512 kilovatios. Mucho cuidado con esta respuesta. Observa que la operación es bastante sencilla, pero el concepto lo debes tener claro. Es por ello que te diferencié estas tres situaciones. Mucho cuidado con este detalle. Y finalmente, para dar respuesta al apartado D de nuestro ejercicio, donde se consulta si este proceso es posible o no, recurrimos a lo siguiente. Cuando la energía destruida sea mayor que cero, el proceso es irreversible. Si la energía destruida nos da cero, exactamente cero, podemos concluir que el proceso es reversible, es ideal. Y si estás calculando la energía destruida y te da menor que cero, puedes concluir que ese proceso es imposible. Esto es totalmente imposible que ocurra. En la realidad siempre ocurre esto. Procesos irreversibles, siempre existen irreversibilidades, por lo tanto la energía destruida siempre será mayor que cero. Por lo tanto, para dar respuesta al apartado D, basta con examinar el resultado de la energía destruida. ¿Qué signo tiene? Bueno, tiene signo positivo. Por lo tanto, podemos concluir que este proceso sí es perfectamente posible. De hecho, es un proceso real. Es un proceso perfectamente posible. No te pierdas nuestro próximo video, donde estaré calculando la energía destruida de otro dispositivo. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto